A veces dicen que el sufrimiento transforma a las personas para bien o para mal. Yo creo que a mi papá le pasó eso para bien. Él tuvo una infancia pero muy difícil. Él fue, él fue hijo de una empleada doméstica de una hacienda. Cuando mi abuela se emplea a trabajar en una hacienda, pues como criada obviamente, es abusada por uno de los patrones, y de ahí nace mi papá. Obviamente por ser el hijo bastardo de esa familia, no reconocido obviamente, pues tuvo muchísimo maltrato en su infancia. Mi abuela queda embarazada otra vez de un segundo hijo del patrón. Él no vuelve a saber de ella. Entonces él llegaba a su parto, no encontraba a su mamá. Pasan 8 días y él ya desesperado pregunta que dónde está mi mamá, dónde está mi mamá. Y se dirige al patrón, que es su papá en realidad. Entonces el tipo lo que le dice, con palabras soeces obviamente, con gritos y altanería, le dice que viene a preguntar por su mamá, chino desgraciado. Su mamá hace 8 días se murió. Y le dio una patada en el trasero, vulgarmente diciéndolo, y le dijo, vaya más bien y recoja el ganado porque mire que está cayendo la tarde, no se le puede perder una sola bestia. Siempre fue en el campo, siempre de obrero, de fincas, y así fue como conoció a mi mamá en algún momento de la vida. Recuerdo mucho que la precariedad pues fue el común denominador de nuestras vidas. Nunca recuerdo que haya habido abundancia de carne, por ejemplo, o pollo, porque no daba la situación para eso. Todos los días comíamos papas, arroz y sopa, o papas y sopa. Así fuimos creciendo en ese entorno. Éramos 5 hijos y pues un solo padre para trabajar para 5, pues difícil, ya que mi mamá se dedicaba básicamente pues a las labores del hogar. De vez en cuando ella lavaba ropas a domicilio, entonces, pero bueno, eso significaba un ingreso y ese día se podía comer un poco mejor. Son épocas difíciles porque, sin embargo, mi papá siempre luchó de una manera y otra para que tuviésemos la posibilidad de no quedarnos sin escuela. Me construyó una mochila con jean, recuerdo de algún jean viejo, sacó las mangas, las cosió, era la mochila más preciosa que yo había tenido. Quienes finalmente terminamos trabajando para sostener la casa fue mi papá y yo, y ya más con el paso del tiempo fui yo quien sostuvo la casa. Yo veía una situación particular en la casa, y era que mi mamá tenía una sobreprotección muy grande sobre mis hermanos varones. Yo la veía como una matriarca, pero machista. Entonces yo decía, ¿por qué solo yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar? El dinero no nos alcanza, porque entre mi papá y yo no alcanzábamos a mantener una familia de 7 personas. Después de ser auxiliar contable durante mucho tiempo, empecé a trabajar como asesora pedagógica en editoriales, donde iniciamos el trabajo con transporte en moto. Una moto, uy no, yo me voy a comer el mundo. Pero pues era un trabajo, realmente eso no era la gran oportunidad del siglo, pero era un trabajo. Me daba cierta estabilidad, pero era muy sacrificante porque era de 6 de la mañana a 7 de la noche y a veces no terminábamos esa hora. Entonces veía yo todo mi sacrificio, todo el día trabajando, y luego empiezo a estudiar en la nocturna. Entonces alternaba los 2 trabajos, llegaba a medianoche a mi casa para salir a las 4 de la mañana y veía que mis hermanos no se movían. Nunca pudimos tener la opción de una casa porque no habían recursos, y dos personas solo trabajábamos para comer y pagar arriendo. Sí me dejé llevar mucho por la responsabilidad. Pensaba que si no respondía, pues no iba a ser una buena hija. En el lugar donde yo trabajé, tenían la posibilidad de gritarme, de explotarme, de pagarme un salario mínimo, de si yo exigía que me subieran un poco el sueldo, no porque no se lo merece o porque simplemente no querían, dentro de su protección al dinero, en donde la gente con dinero, por más que tenga dinero y que sean ignorantes, pues obviamente van a tener la sartén por el mango y van a tener una dominación sobre la gente. Entonces ahí uno tiene que pues
dos opciones: huir o seguir por necesidad. Fueron 10 años de mi vida entregados ahí como para nada. Decido irme, y entonces el día que me entregan la liquidación, mi jefe me dice que fuera sola a la oficina, necesita que le firmara unos documentos, y yo, muy confiada, firmo. Y la liquidación de esos 10 años de trabajo era bastante, con lo que yo me ilusioné para comprar un lote para mis padres. Yo dije, aquí está el lote para mis papás, y con un lote ya empezamos a construir nuestro sueño, que era la casa. Resulta que firmo el documento, el tipo me rapa la copia, me entrega la original y me dice, estamos en paz. Y no me entregó sino aproximadamente el 2% del salario, de todo el monto que me debía. Es decir, que me robó prácticamente toda la liquidación. Yo salí con esos 4 pesos, los contaba y los contaba, realmente en una frustración tan grande, porque había pasado lo mismo que me había sucedido, lo mismo que a mi papá en sus 30 años de trabajo. Y el Estado busca es ponerte obstáculos y obstáculos y obstáculos, y que ganes poquito, y que solamente te quede para comer, y que solamente puedas vivir con lo que vives, pero a ras, que no te sobre dinero para ahorrar, que no tengas. Mientras que las grandes familias, los grandes emporios, pues se quedan con toda la capacidad económica, y el pueblo pues sumido a los míseros salarios que decreta un gobierno en un Estado de Derecho.